global para los temas como cambio climático, protección de la biodiversidad, están cada vez más en riesgo, ¿no? Y justamente cuando hablamos de financiamiento, como menciona Janet, o sea, no solamente nos debemos de preocupar sobre el monto, la cantidad, que claro que es importante porque ya nos dice muy bien que los compromisos globales de financiamiento se alejan de las necesidades de los países para atender los efectos del cambio climático. Entonces, no solamente es preocuparnos sobre la cantidad, sino también por la forma en la que se está asignando, la calidad, si es accesible, si también está acompañado de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas. Entonces, bueno, con este contexto, quisiera pasarle el micrófono a Mariana para que nos cuente cuáles son los avances en el financiamiento para los esfuerzos de biodiversidad en la región. Muchas gracias y muchísimo gusto de estar con ustedes. También me voy a parar porque por acá no se ve nada. Este último comentario, Tocaya, que dijiste de cómo está afectando la ayuda al desarrollo para clima y naturaleza es terrible, porque tú presentaste una gráfica donde habla de la ayuda al desarrollo, que nunca puede sustituir el esfuerzo del Estado en financiar estos temas, pero sí son un detonante de la acción nacional. Y cuando estos recursos internacionales bajan, se pierde el incentivo que los gobiernos tienen para hacer o aumentar el presupuesto o también modificar políticas públicas en estos temas. Entonces, bueno, esa es la realidad en la que estamos ahorita. Yo soy Mariana Bellotti y represento a la iniciativa Finanzas de Biodiversidad del PNUD, conocida como Biofin. Siempre tengo que recordar que soy de PNUD y trabajo para Biofin, no de Biofin, porque parece que es una organización per se, pero lo que hemos hecho el año pasado, cumplimos 10 años, es una iniciativa que empezó como un programa muy chiquito para apoyar a los países a responder algunas de las preguntas que nos hiciste ahorita. ¿Cuánto gasta un país a favor de su biodiversidad? ¿Qué está haciendo un país en materia de política pública y legislación a favor de su biodiversidad? ¿Y cuánto necesitamos para proteger la biodiversidad de un país? Sin estas respuestas es difícil saber hacia dónde tienes que dirigir recursos financieros. Y ese es el motivo de la creación de Biofin. Ahorita trabajamos en 133 países, hemos crecido mucho, y les traigo ejemplos de buenas noticias de soluciones financieras que estamos desarrollando en América Latina, que pueden ser también una inspiración para México. La siguiente, por favor. Esta gráfica me parece muy visualmente muy importante. Invertimos más en destruir la biodiversidad que en lo que invertimos en conservarla. Por muchas razones, incluida la agenda climática, pero creo que es muy evidente. La agenda de desarrollo no sostenible le ha ganado a los países. La siguiente. Estas siguientes láminas hablan para convencerlos de que la pérdida de biodiversidad en un país no es un tema de perder animales y plantas, sino de seguridad nacional. Por fin el Foro Mundial Económico hace algunos años, no muchos, yo creo que 2 años o 3, empezaron a publicar que la biodiversidad, igual que el clima, era uno de los principales riesgos para la economía mundial. De los primeros 4, me parece. Ahí es el número 4. ¿Por qué? Porque la biodiversidad es la base de muchos de los procesos productivos de cualquier país y la base de la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, el que el Foro Económico Mundial reconozca esto, para los ambientalistas que llevamos años hablando de esto, es un logro. No necesariamente estamos ahora mejor, sigue habiendo muchos retos, pero por lo menos sabemos que el mundo financiero finalmente volteó a ver a la biodiversidad como un riesgo y también como una oportunidad. ¿La siguiente? Esto simplemente habla de cómo clima y naturaleza no pueden verse separados. El Acuerdo de París no puede verse separado del Acuerdo Kunming-Montreal, que es el marco global de biodiversidad. Si se pierde biodiversidad en el planeta, la crisis climática se va a potenciar enormemente, ¿no? Y lo mismo, si no atendemos la crisis climática, seguiremos perdiendo biodiversidad. Entonces son dos agendas que desafortunadamente en todos los países siguen siendo agendas separadas. Los equipos de trabajo de los gobiernos siguen siendo el equipo de clima por un lado y el equipo de naturaleza por otro. Cada vez menos, pero sigue habiendo muchos retos dentro de los propios ministerios de ambiente, que es rarísimo. La misma secretaría, ahora creo que tenemos un equipo técnico en la Semarnat muy sólido que está tratando de romper con estos hilos en los que históricamente hemos trabajado. La siguiente.
Hace algunos años se calculó la brecha financiera a nivel global. Es un ejercicio muy de arriba para abajo, pero es un ejercicio que visualmente está bien potente. La brecha financiera mundial equivale más o menos a $7,000 millones anuales. ¿Qué dice 7 billones? Que son billones, 700,000 millones, ¿no? 7,000 millones. Así me confundo entre billones americanos. 700,000 millones. Ahí está, ok. Entonces, estas cifras de que nos falta por gastar mucho dinero a favor de la biodiversidad pesan, pero en realidad lo importante es qué está pasando a nivel país, y ahí es donde entra un programa como MIFID. La siguiente. Esto es del mismo estudio, es un estudio bien interesante que sacaron en el 2020, porque no nada más nos dice cuánto se requiere para cumplir con las metas de biodiversidad, sino de dónde se está financiando el manejo de la biodiversidad de todos los países, promedio. Y si se fijan, ¿quién es el principal financiador de la biodiversidad en cualquier país? El Estado. El Estado es el custodio de la naturaleza porque es un bien público. Y por más recursos internacionales que nos lleguen, nunca van a poder sustituir el valor que implica que un Estado invierta recursos a favor de su naturaleza, de su clima y de su medio ambiente. ¿La siguiente? Finalmente, en 2015, después de años truncos ahí por la pandemia, que iba a ser en el 2020 y acabó siendo la COP, en 2022 se aprueban las nuevas metas de biodiversidad, el famoso Acuerdo Kunming-Montreal. Son metas mucho más aterrizadas, no tenemos un equivalente a clima del punto